Presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República por el que hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto de ley que aprueba protocolo de enmienda al convenio entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. También una carta del Banco del Estado por el que remite informe sobre el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, FOGAPE, del 30 al 30 de junio de 2023, dando cuenta que hasta esa fecha se han otorgado 100.380 operaciones de crédito. También una invitación al seminario de aniversario 20 años Chile Compra Mejor, nuevos desafíos para compras públicas, actividad en la que participará el Contralor General de la República y el experto de la George Washington University, Steven Schuner. También se recibe el boletín número 83, Coyuntura Económica Nacional e Internacional de la Biblioteca del Congreso Nacional. Un oficio del Ministerio de Medio Ambiente por el que remite listado con el detalle de los recursos transferidos a fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro, así como información correspondiente a tratos directos celebrados en los años 2022 y 2023. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del mismo tenor. Un oficio de la Contraloría General de la República en respuesta a una petición de esta comisión por la que se le requería información sobre los recursos que han sido entregados mediante asignación directa. También señalan que la ley no estableció la existencia de un registro único respecto a las transferencias efectuadas por órganos y servicios públicos otorgantes a las personas naturales o jurídicas públicas privadas receptoras. Oficio de la Municipalidad de Juan Fernández, de Lautaro, de Santa Bárbara, de Quinta Normal, de Taltal, del Maule, de Alto Hospicio, de Pitrufquén y de Hierbas Buenas, todas refiriéndose o a la contratación de personal o a la de asignación directa de recursos conforme fuera solicitado por esta comisión. Eso es la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Palabras sobre la cuenta. Diputado Ramírez y luego el diputado Naranjo. Diputado. Solamente quería preguntar, el gobierno le puso suma urgencia a un proyecto de relaciones exteriores. ¿Cuándo se votaría eso? El convenio, sí. Tiene suma urgencia, pero no sé cómo se arma la tabla aquí en la comisión. Gracias, presidenta. Presidente, por su intervenio al diputado Ramírez, hecha la consulta a la Secretaría Legislativa, este proyecto no está en tabla en la sala esta semana. Sin perjuicio de ello, ustedes pueden obviamente ponerlo en votación cuando lo estimen. Pensando en los plazos, la urgencia se hizo presente en la sesión de ayer. Por lo tanto, la Cámara tiene 15 días contados desde la sesión de ayer. Hago presente igualmente que es un proyecto de fácil despacho, como todos son los de... Sobre todo este, porque no es un nuevo convenio de doble tributación, sino que es una actualización de un convenio ya existente. Podríamos poner en tabla entonces la próxima semana en alguna de las sesiones ordinarias que tenemos, que es martes o miércoles. Diputado Mellado. Gracias, presidenta. Presidenta, la verdad es que no nos ha ido bien con los municipios, con los organismos del Estado para que nos envíen la información. Recién hablaba con funcionarios de la biblioteca, han llegado 14 más los que llegaron en lo que le llegó en la tabla, un gobierno regional. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener que tomar acciones o decir una segunda solicitud diciendo que efectivamente esta es la comisión que parte por la asignación presupuestaria de sus presupuestos y queremos saberlo, digamos, y si no lo sabemos vamos a tener que o recortarle el presupuesto, digamos, en ese área que vemos que se puede estar malgastando, pero queremos tener información. O sea, no podemos quedar que las municipalidades, ¿cierto?, los gobiernos regionales hagan lo que quieran con los recursos. Tiene que haber una fiscalización distinta. Si no fiscalizan los gobiernos regionales, los CORES, si no fiscalizan los concejales de los municipios, yo creo que vamos a tener que ver. Sebastián me decía fuera de micrófonos, digamos, que nosotros podemos fiscalizar a los municipios y a los gobiernos regionales, pero ellos nos dicen que no podemos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que tenemos que ponernos un poquito más allá y ejercer nuestra labor fiscalizadora de estas plata públicas que nosotros mismos aprobamos. Gracias, presidente. Mire, solamente le doy al tiro la palabra al secretario, pero la idea de que estén los gobernadores también tiene que ver con eso, que podamos tener con la asociación, al menos de gobernadoras y gobernadores, un diálogo, una conversación a propósito de estos temas. Así que esta creo que es una buena instancia.
Y si hay gobernadores y gobernadoras que nosotros vamos a insistir con que nos ingresen y nos integren la información, lo vamos a hacer, diputado. Yo al menos estoy de acuerdo con que se debe transparentar, es nuestra labor también al propósito de que somos los responsables de aprobar los presupuestos, ¿cierto? Año a año, y por lo mismo vamos a tener suma atención con que esos presupuestos se gasten en lo que deberían gastarse. Secretario. Presidente, por su intermedio, a lo que el diputado me lleva, efectivamente han llegado una serie de documentos, tanto de la primera petición que hicimos relativa a las contrataciones, que siguen llegando a la fecha como di lectura en la cuenta, y también a las nuevas que hicimos sobre los recursos de asignación directa, comúnmente denominados así. Respecto a la fórmula que tienen los parlamentarios para poder fiscalizar, o ya sea cuando se han mandado un oficio y no hay respuesta, lo que por costumbre se estila es que tras transcurrido un mes se reitera la solicitud con llamémoslo procedimental, un apercibimiento de llevar efecto lo que dispone la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, y asimismo también de pasar los antecedentes a Contraloría, que viene siendo ahí también son dos alternativas que ustedes disponen y que se puede hacer obviamente cuando ya, en el caso de los contrataciones, ya transcurrió el plazo. En el de las asignaciones directas creo que todavía estamos antes del mes, pero igualmente ustedes lo pueden acordar así. Diputado Naranjo. Presidenta, el ánimo y el espíritu nuestro cuando por unanimidad solicitamos esa explicación y esa información era para tenerlo antes de ver el presupuesto del año 2024. Entonces, yo creo que hay que ponerse muy firme en el sentido de no ver el presupuesto del año 2024 si una institución no ha mandado la información, y frenar el presupuesto nomás hasta que no nos llegue. Es decir, ser advertidos los ministerios, las diversas instituciones, que si no llega esa información, cuando tengamos que ver la partida del presupuesto 2024, la vamos a frenar hasta que no nos llegue información, porque es re importante para evaluar la marcha del presupuesto. Así que yo insistiría, Presidenta, aunque seamos majaderos, porque el espíritu y el ánimo, reitero, era tener esa información antes de ver el presupuesto del 2024. Por cierto. Sí, diputado Bianchi. Sí, en primer lugar saludarlo a ustedes, saludar a los invitados que van a exponer y a los colegas. Tres reflexiones. Primero, yo tengo una permanente relación de información con el gobierno regional de la región de Magallanes, entiendo que ahí está el gobernador Jorge Flies. Por lo tanto, me sumo a las peticiones que han hecho mis demás colegas, pero yo creo que nosotros estamos con un grado de estar desacreditados producto de una estrecha relación que está teniendo esta estructura, que yo la felicito por un lado, de los gobernadores regionales, con la DIPRES directamente, con el Ministerio de Hacienda directamente, y que en definitiva han de alguna forma bypaseado lo que era la anterior relación de fundamentalmente esta Comisión de Hacienda y la discusión del presupuesto. Entonces hoy día, en la práctica, lo que está ocurriendo es que en paralelo las estructuras de los gobiernos regionales, los gobernadoras y gobernadores, están teniendo un trabajo que se lleva a cabo a través de directamente el Ministerio de Hacienda, directamente de la DIPRES, y da la impresión que al parecer se siente que la Comisión de Hacienda no tiene la relevancia o no tiene efectivamente el resultado que se espera para una discusión tan significativa. Entonces yo quiero validar la trascendencia, la importancia de la comisión que integramos de Hacienda, y como lo ha dicho el diputado Naranjo, si es que no hay respuestas, que no es el caso de la región que yo represento, si es que no hay respuestas de los gobiernos regionales, nosotros tenemos que tomar una determinación, y esa determinación es que se exija que efectivamente los antecedentes lleguen antes de la discusión propia del presupuesto del año 2024. Gracias, presidente. Está el diputado von Mühlenbrock. Gracias, Presidenta. Voy a tener que... me interesa mucho la posición de los gobernadores, y de hecho estuve hace poco tiempo atrás en mi región haciendo una exposición para los consejeros regionales que fueron a la región de Los Ríos, sobre el mismo tema que estamos hablando y discutiendo acá.
Ahora, voy a pedirle después al secretario que pueda hacer llegar el audio de esta reunión, porque me toca presidir la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto a las 3:30 en el Senado. Y de hecho, un colega amigo que también está aquí, el diputado Sáez, también me tiene que acompañar. Tenemos que revisar 7 ministerios. Y lamentablemente a las 15:30, y por eso pero me interesa mucho lo que se va a discutir en esta exposición, y quiero que me hagan llegar después, si es posible, todo el audio de los gobernadores que están aquí presentes, porque hemos seguido muy de cerca este tema. Gracias, presidente. Así entonces lo solicitaremos y me dice el secretario que no hay problema, así que que se lo podremos hacer llegar. Ya, a propósito de lo que habíamos conversado, quiero solicitar el acuerdo de la comisión para reiterar el oficio con el apercibimiento hacia los gobernadores regionales y también hacia las municipalidades y las instituciones que se había realizado con anterioridad. Acordado. Sí, van a ir con apercibimiento. Y respecto al acuerdo, yo creo, si les parece, demos el plazo, ¿cierto?, para poder evaluarlo, si es que llega la información en 2 semanas más, y por lo tanto en la semana esto va a ser septiembre. Sí. La segunda semana de septiembre podemos revisar si es que se hizo llegar o no la información. En el caso ahí tendríamos que ver partida por partida, pero en el caso de los gobiernos regionales tienen una partida especial, como lo acordamos, ¿cierto?, la ley de presupuesto anterior, así que tendríamos que conversar, llegar a algún acuerdo respecto a esa partida en particular, y conversarlo también con la subcomisión mixta correspondiente que va a revisarla, y hacerle llegar la 4 que entiendo es es la de usted. Bueno, ahí les tendríamos que encargar, diputados, que ustedes hagan llegar el acuerdo que tomemos en esa oportunidad como comisión. Ya. Ok, pero me parece que políticamente es algo que podemos también hacer llegar. Yo comparto el interés primero porque la probidad sea parte esencial de lo que resguardemos como institución, como Congreso. Y además, en esto lo primero, la transparencia, ¿cierto? Entonces, que nos puedan responder la información, yo creo que es algo que se puede conversar acá mismo, ¿cierto?, con los gobernadores, pero lo haremos también llegar a propósito del oficio correspondiente. Así que, si les parece, con eso terminamos el punto en concreto y pasamos a puntos varios. Está el diputado Jaime Sáez. Gracias, presidenta. Mire, acá en la Comisión de Hacienda, en distintas sesiones, particularmente recuerdo a Alexis Sepúlveda, el diputado también Naranjo, han hecho solicitudes de información sobre Banco Estado y distintas situaciones que ahí ocurren. Y yo quiero añadir una más. Me gustaría que pudiéramos oficiar a propósito del estado de catástrofe que se está viviendo en algunas regiones del centro-sur del país, que el banco pueda aclarar cuál es su rol y estrategia, en especial con las pymes y pequeñas, ni siquiera medianas, pequeñas empresas, negocios muy, muy chicos. En segundo término, pedir al banco también que informe, y esto es bien relevante porque hay hartos rumores de que los FOGAPE fueron entregados también a empresas o filiales de grandes grupos económicos. Entonces yo creo que es importante que se aclare, ya que emitieron una información, pero no tan exhaustiva, cómo se han entregado los FOGAPES desde la pandemia hasta esta fecha, y ver con detalle por cada semestre cuántos y por qué montos de estos se han entregado, y si estos se han ido pagando o se han ido renegociando, y junto con esa renegociación saber a qué interés también. Aclarar además cómo fue el otorgamiento por regiones, tipos de empresas, rubro al cual se dedican, y también, como dije anteriormente, lo más importante, saber si esas empresas en su propiedad pertenecen a capitales internacionales o nacionales, y si son nacionales, saber si efectivamente pertenecen a grupos económicos de gran peso en la economía nacional, porque evidentemente la entrega de este instrumento puede ser legal, pero se aleja de su espíritu. Este es un instrumento que fue concebido en su momento en una situación muy crítica para las pequeñas y medianas empresas, no para filiales de grandes compañías.
Asimismo, también reitero saber a qué tasa de interés se ha estado entregando esto, porque obviamente la idea es que en el proceso de renegociación no se termine asfixiando a pequeñas empresas que normalmente cuando renegocian deudas se ven castigadas. Creo que es importante que el Banco de Estado pueda aclarar esta información. Me parece que hasta este momento han sido efectivamente poco claros en cuanto a distintas solicitudes que se han realizado, y yo creo que por el bien de la confianza en una institución que es de todos los chilenos y chilenas, es importante que esto se aclare. Gracias, Presidenta. No sé si reiterar oficio, porque lo anterior tenía que ver con repactaciones de créditos hipotecarios, según entiendo, y esto es distinto. Esto se refiere exclusivamente a FOGAPE, así que yo creo que es una materia diferente. Me parece. Entonces, primero, si les parece, acordemos el oficio respecto al FOGAPE. Y le doy al tiro la palabra, diputado Naranjo. Sobre dos cuestiones, Presidenta. Una, la otra vez tomamos el acuerdo a raíz de la insuficiente información que mandó el Banco del Estado sobre los deudores hipotecarios, que lo íbamos a citar a la comisión. Entonces yo aprovecharía de citarlo a la comisión para ver dos temas. El de las deudas hipotecarias y la inquietud que ha planteado el diputado Jaime Sáez en relación a las pymes y cómo el banco va a abordar la situación a raíz de la situación de catástrofe que estamos viviendo en el país. Entonces sería bueno que viniera, porque la respuesta que nos mandó por escrito era absolutamente insuficiente. Diputada Rojas, ¿sobre el punto? Sí, sobre el punto. Sobre el punto, Presidenta, lo que pasa es que esta es la solicitud más realizada en esta comisión, entonces yo le quería pedir a usted sus buenos oficios de que se pudiera conversar antes con quienes van a venir de Banco Estado, de manera que efectivamente se pueda responder las solicitudes que se han realizado en la comisión, porque si no seguimos con el mismo asunto de manera constante, y acá, o sea, al menos recuerdo al diputado Naranjo, al diputado Alexis Sepúlveda, que han solicitado más de una vez esto. Ahora se suma además el diputado Jaime Sáez con otra solicitud. Entonces creo que lo mejor sería poder explicar bien qué es lo que espera la comisión, de manera que la sesión sea lo más fructífera posible. Me parece, si estiman, yo eso les iba a proponer el próximo día lunes, invitar desde las 3 de la tarde a Banco Estado para poder responder. Primero, reiterando, ¿cierto?, los oficios que ya les enviamos. Lo otro que habíamos acordado, recuerdo, era tener un par de invitados acá que ustedes consideren de los casos más icónicos de los que les ha llegado, y así nosotros también poder compartirle esa información más explícitamente quizás al Banco Estado, pero creo que es importante hacer ver, ¿cierto?, la realidad y las consecuencias que está teniendo la gente. Y haré lo que me plantea también la diputada Rojas de poder conversar, ¿cierto?, con ellos con anterioridad. ¿Les parece acordar la fecha? Ya. De todas formas, presencial. Diputado Mellado. Gracias, Presidenta. Sí, en el ánimo de transparencia, yo quisiera que tomáramos el acuerdo para que en el mismo plazo que vamos a ver los gobiernos regionales, también viéramos y que la biblioteca nos hiciera un compilado de las inversiones, de los traspasos a corporaciones, de las municipalidades del país. Porque la verdad es que nosotros no estamos mirando las municipalidades del país. Y ha habido transferencias brujas, digamos, en algunas, y creo que aquí lo que hay que ver es que veamos el 2023, al sexto mes, no está en el presupuesto normal, está en un agregado distinto lo que se tiene que ver, y yo creo que de aquí a cuando veamos el gobierno regional, tener una sesión especial donde la biblioteca nos muestre, digamos, qué es lo que ha encontrado sobre grandes ítems, no los pequeños, pero los grandes ítems, ¿cierto?, de inversión y gasto de las municipalidades del país. Yo creo que es importante transparentar también todo esto gasto, tanto los gobiernos regionales como las municipalidades. De todas formas, eso es parte, ¿cierto?, de lo que oficiamos, ¿no? Secretario, ¿cierto? Pero es para que yo no hablo solo no hablo del oficio que le enviamos, claro. Eso que siga. Yo lo que hablo es que nos muestren el estado del arte de cada municipalidad del país, en el sentido de decir, mire,
en inversiones, la Municipalidad de Arica hizo tanto, la de Temuco tanto, en transferencias a corporaciones hizo tanto, como para poder tener una visión de cuál es la municipalidad que más traspasa corporaciones, cuál es la municipalidad que más inversión hace, cuál es la municipalidad que más gasta en gente en vez de eso. Yo creo que no lo tenemos, y no lo tenemos en la cabeza tampoco. Me parece bien. Le podemos solicitar entonces a la Biblioteca del Congreso que nos haga esa exposición. Ustedes nos dicen más o menos cuánto tiempo se podrían demorar en hacerlo para poder presentarlo acá, y ahí conversamos la fecha, ¿ya? Ya. Entonces, acordado también. Está el diputado Sepúlveda. Prender el micrófono, Era diputado. una consulta, lo mío era una consulta, no alcancé a tomar. ¿Qué día van a exponer las personas, los deudores del Banco Estado? ¿Alguno? Los vamos a invitar para el próximo lunes, desde las 3 de la tarde acá en la comisión. Próximo lunes desde las 3 de la tarde. Ok, vale, muchas Así gracias. Eso, diputado Sepúlveda, sí, para poder ordenar un poco quiénes van a exponer, si pueden enviar los invitados y sus contactos a la secretaría, y así la secretaría se puede comunicar con ellos. Perfecto, gracias, presidenta. Gracias. Ya. ¿Hay algún punto, varios más? Diputado Naranjo. Una cosa más de forma que de fondo. No sé si le ha ocurrido a otros parlamentarios, pero yo creo que estamos teniendo un problema con las citaciones con el Senado, en dos materias, cuando son comisiones mixtas o bien cuando son subcomisiones, ¿ya? Porque tiene la mala costumbre el Senado de acomodar sus citaciones cuando son comisiones mixtas al ritmo de ellos y a la hora de ellos. Entonces nos citan de 2:30 a 3:30 y nosotros justo tenemos comisión de Hacienda a las 3 aquí. Entonces, para que usted vea cómo normalizamos la situación, porque nosotros reiteradamente hemos dicho que nos traten de citar cuando sea en paralelo a la sala, porque si no nos topan las comisiones en la tarde. Entonces, una reiteración de las comisiones mixtas de citar de 2:30 a 3:30. Entonces, no. Y segundo, en la subcomisión, que lo voy a abordar yo, por cierto, en la mía, que las invitaciones no están llegando bien. Yo hoy día me enteré cuando me encontré con el ministro de Educación que la subcomisión nuestra había tenido sesión hoy día en la mañana. A mí no me llegó, porque no me querían invitar. Claro, no me querían invitar. Y eso que yo soy procomunista, oiga, y no me querían invitar. Pero no, estoy de acuerdo. A propósito de eso, diputado Naranjo, para que usted ponga orden, presidenta. Estoy muy de acuerdo. De hecho, quiero pedir la venia, ¿cierto?, de la comisión para poder proceder, porque la verdad, personalmente me ha pasado lo mismo en la subcomisión mixta que tenemos con el diputado Romero, en donde, de hecho, esta semana se citó en paralelo a esta comisión. Tenemos sesiones ordinarias y ¿qué pasa si tenemos votaciones? No vamos a poder asistir a una y otra. Entonces, creo que si les parece podemos hacer esto, llegar de acuerdo en esta comisión, ¿cierto?, hacia los senadores en este caso, para que se tenga en consideración los horarios. Sería hacia todos los presidentes de las subcomisiones mixtas de presupuesto. ¿Sí? También. Ya, ¿le parece si hacemos llegar esto a la comisión? ¿Usted quiere al presidente del Senado? Que tome la palabra. Lo que pasa es que lo que conocemos del Senado son los secretarios, y lo digo con mucho respeto, los que manejan la situación más que los senadores. Y ellos acomodan a la pinta de ellos la citación de las comisiones. Cosa que no ocurre con nuestros secretarios, que son muy respetuosos de nosotros. Y nos preguntan, y nos piden la opinión. Sí, entonces se le mandemos a los secretarios. Además, a los secretarios y al presidente del Senado. Hagamos eso. Entonces se lo mandamos a los secretarios jefes de comisiones, a los secretarios de cada una de las subcomisiones mixtas. Y yo quiero advertir, el secretario también quiero advertir que al secretario del Senado respectivo, yo le advertí, antes que citar a la comisión mixta, que no cayera en esa imprudencia. Y lo hizo igual. Sí. Ya me lo voy a encontrar de nuevo. Ya me lo voy a encontrar. Diputada, sí.
Muchas gracias, Presidenta. Consulta, en el periodo que vamos a estar en la tramitación vamos a suspender la Comisión de Hacienda como se hace antes, ¿verdad? En presupuesto, perdón, que dije. Claro, tenemos que... Tramitación de presupuesto. Sí, bueno, ahí tenemos que conversarlo, es lo más lógico Sí, por que los procedamos tiempos. así, por los tiempos. De todas formas, vamos a tener que conversar, ¿cierto?, con el Ejecutivo sobre los tiempos legislativos. Lo digo porque hay proyectos de ley que son importantes, me refiero, por ejemplo, a la reforma de pensiones que eventualmente si sale de la Comisión de Trabajo va a llegar acá más o menos en la misma fecha en que eventualmente estaremos revisando. No, es que aunque no sea tan rápido, si la ley de presupuesto ingresa a fines de septiembre, por lo tanto vamos a estar en octubre, yo digo que eventualmente esos sí son plazos que puedan estar acá. Entonces, y ahí yo la verdad creo que es un tema tan importante para hacer atrasar la reforma de pensiones, entendiendo la importancia de la ley de presupuesto. Por lo mismo yo creo que lo abordamos con la oportunidad que requiera. Ya. Diputada Rojas. Sí, es sobre el punto, Presidenta, porque creo que también sería importante que pudiésemos considerar los lunes, como se ha hecho hasta ahora quizás de manera intensiva, ese mes, y los jueves, o los jueves. Bueno, ahí la Presidenta verá, pero lo creo importante porque efectivamente las comisiones, estas subcomisiones ocupan bastante tiempo y yo veo que no nos van a dar los plazos ni las fechas, entonces creo que sería importante agregar más días también, sobre todo si tenemos reformas que de todas maneras hay que votar en Hacienda. De todas formas, me parece buena la propuesta que hace la diputada Rojas. Sí. Perfecto. Presidenta, lo que sí, muchas gracias. Lo que sí hay que tener claro es la cantidad de comisiones, lo comenté, no es primera vez que lo digo, y lo he dicho varias veces. Nosotros de repente tenemos comisiones investigadoras y nos toman igual 2 o 3 comisiones al mismo tiempo. Yo creo que eso no corresponde, ya sea Hacienda, sea las comisiones investigadoras. Yo creo que citar 2 comisiones o 3 comisiones a la misma hora no corresponde. Entonces, ojo con querer hacerlo los días lunes. Entiendo que hoy día se establecieron horarios específicos para las comisiones especiales investigadoras, no conozco los horarios, pero que no coincidan con otra comisión. Gracias. Ya, si les parece, en su oportunidad, yo creo que durante el mes de septiembre, podríamos acordar cuáles son las fechas en que vamos a tramitar y así coordinarnos un poquito más. Ya, perfecto. Si no hay otros puntos varios, pasamos ya. Sí, ¿les parece, diputados? Habíamos acordado tener una sesión para revisar el pacto fiscal en que íbamos a invitar al ministro Marcel. ¿Les parece que quede para el próximo martes a las 3 de la tarde? ¿Ya? Y así lo acordamos y mandamos la invitación. Ok, sí, lo iba a hacer, pero tuvimos otros temas. Bueno, así hemos estado con hartas temáticas. Ya. Ya, entonces pasamos al objeto de la sesión. Le pedimos, ¿cierto?, a la Asociación de Gobernadores que pueda pasar adelante. Están como invitados a Gorechi, tanto su presidente, el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, le damos la bienvenida, junto también a su jefe de gabinete, a la gobernadora regional de Aysén, Andrea Jacqueline, y el gobernador Flies de Magallanes. Que pueda pasar. Sí, diputado. Se lo digo al tiro. El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, la gobernadora de Aysén, Andrea Jacqueline Macías, y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies. Le damos la bienvenida, agradecemos también que puedan estar acá presencialmente. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación. La verdad es que para Gorechi es muy relevante poder estar con ustedes, honorables diputados y diputadas, para poder conversar respecto a la situación y funcionamiento administrativo de los gobiernos regionales. La verdad es que la misma preocupación que tienen ustedes respecto de la transparencia, respecto de mayores controles a los gobiernos regionales, la compartimos nosotros. Es más, o sea, en las propuestas que nosotros hemos hecho al Ejecutivo van en esa línea. El proyecto de Regiones Más Fuertes tiene todo un capítulo y un articulado respecto de mayores niveles de control a los gobiernos regionales. La discusión presupuestaria que se hizo el año pasado también tenía mayores controles y mayor capacidad de hacer transferencia al sector público.
Y en ese sentido nos interesa mucho poder conversar y dialogar con ustedes respecto de cómo nosotros creemos que debiera generarse una mayor regulación respecto del mejor uso de los recursos. Presidenta, tenemos una pequeña presentación, si usted lo tiene a bien, podríamos hacerla nosotros. Perfecto, ahí entiendo que ya está proyectada. ¿Esa no es? Se la pasó recién el periodista. Ah, ahí sí, ahí está proyectada la Ya, presentación. muchas gracias, presidenta. Bien, tal como fue el motivo de la citación, vamos a hacer una presentación respecto de cómo nosotros visualizamos la transferencia de recursos a instituciones sin fines de lucro. Primero, un antecedente, cuando nosotros miramos lo que es si Chile corresponde o no a un Estado centralizado o descentralizado, ahí tenemos las cifras. La OECD, el promedio, tiene en términos de gastos de gobiernos locales un 28,8%, y Chile, los gastos de los gobiernos locales, incluidos municipios y gobiernos regionales, es el 14,9%. Si podemos adelantar. Ahora, nosotros pensamos que en el fondo hay una diferencia de 14 puntos porcentuales respecto de los países con los cuales nosotros nos comparamos cotidianamente, y la ley de presupuesto del año 2023 considera 1.667 millones de dólares para los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales. Si podemos pasar, por favor. El sentido de estas inversiones es que se tiene que hacer mucho más eficiente y oportuna la satisfacción de necesidades de las personas que viven en los distintos territorios. Lo que debiéramos nosotros ir avanzando cada vez más, dejar la lógica del gasto de los gobiernos regionales de estos fondos e ir avanzando hacia una lógica de inversión, entendiendo la inversión como poner los recursos en aquello que mejora la vida y la calidad de vida de las personas que habitan los territorios. En tal sentido, en los territorios coexisten los distintos servicios públicos que están normados por el gobierno central, existen los municipios como gobiernos locales, y está esta institucionalidad de los gobiernos regionales que cumplió 30 años, y que lo que hemos ido impulsando es cómo se logran espacios de mayor autonomía. Ahora, obviamente, dotándolos de atribuciones, pero que tiene que ver con mayor responsabilidad también en el gasto fiscal. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora bien, los gobiernos regionales son creados por la ley 19.175 y su órgano ejecutivo es en este caso, lo que eran los intendentes regionales, hoy en día gobernadores regionales, electos por sufragio universal, y el Consejo Regional, que tiene que fiscalizar la labor de los distintos gobernadores. Este es el único servicio público que se establece por vía de norma de la ley de presupuesto, una división de los presupuestos en dos programas, uno para el funcionamiento interno de los gobiernos regionales y otro para las inversiones totales. El manejo de las inversiones se hace a través de transferencias, que pueden ser tanto a servicios públicos como a entidades privadas. Pasamos a la siguiente. Ahora, aquí hay algunas cosas que hay que ir aclarando, porque en prensa se ha tendido a establecer por qué los gobiernos regionales no licitan o por qué no se hacen concursos. La verdad es que las transferencias no son compras y no pueden ser entendidas de esa dinámica. Las transferencias lo que son traslados de recursos financieros desde un servicio público hacia otro. No es pertinente una licitación pública porque no están sometidas a la ley de compras públicas. Es una herramienta aplicable exclusivamente a los gobiernos regionales y están reguladas por el decreto ley 1263 del año 75. Cada año en la ley de presupuesto se establecen glosas para poder generar estas transferencias. Por tanto, lo que ustedes normen en la ley de presupuesto es lo que nosotros podemos ejecutar. Y en tal sentido, en el clasificador presupuestario que está contenido en el decreto de Hacienda 854 se establecen las normativas de cómo funcionarían estas transferencias. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora bien, existían tradicionalmente tres tipos de transferencias. Las transferencias corrientes son gastos que se hacen a través de, podrían ser donaciones o transacciones,
que no representan la contraprestación de bienes o servicios y que incluyen aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo. Estas transferencias, en el fondo, lo que hacen, nosotros les transferimos recursos tanto al sector privado sin fines de lucro, el tercer sector, y también hacia instituciones públicas. En general, los gobiernos regionales no son unidades ejecutoras. Por tanto, el modo de actuar nuestro es siempre a través de transferencia a distintos servicios que ejecutan los proyectos. Por tanto, todo el tema de licitaciones o el tema de compra pasa a ser parte del servicio al cual se le transfieren los recursos. Las transferencias de capital comprenden desembolsos financieros que tampoco suponen la contraprestación de bienes o servicios y que va destinado a gastos de inversión o a la formación de capital. Y existían las transferencias consolidables, que eran transferencias a ciertos servicios públicos que significaban la posibilidad de aminorar o acelerar la ejecución del gasto de los gobiernos regionales. Estas transferencias eran tradicionalmente usadas por las antiguas intendencias para acelerar el gasto público de las distintas gobiernos regionales a lo largo de los años. ¿Sí podemos pasar a la siguiente? Este es el último punto. Sí. El micrófono lo puede encender si está ahí abajo del micrófono. Solamente hacer el hincapié en el último. Ay, ¿Aló? ahí sí. ¿Ahí? Ahí está. Ahí. Este tipo de transferencia se impidió el año 2022, que el foco de atención en este momento La última. la transferencia consolidada, eso ténganlo muy presente porque no pudieron hacerlo los gobiernos regionales y eso impidió, por ejemplo, transferencia a ministerios como de vivienda. Entonces hay gobiernos regionales que en el ámbito de ejecución presupuestaria que estaban partiendo, habían gobiernos regionales que no venían probablemente con una cartera de inversión muy grande. Entonces hay gobiernos regionales que para ejecutar presupuesto tensionaron la transferencia al tercer sector. Quiero llamar la atención en ese punto porque el año 22 fue muy notorio y esto se corrigió el año 23, con ustedes particularmente, con el Parlamento. ¿Puedo hacer una consulta sobre eso? ¿Por qué razón se impidió ese tipo de transferencia? Básicamente, si me permite, presidente, y gracias por la palabra, se impidió porque era una rebaja de la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, se transfería al sector, por ejemplo, vivienda, y quedaba en cuentas complementarias. Finalmente, no quedaba ejecutado el gasto a nivel nacional, pero efectivamente se hacía En el gobierno regional igual. Sí, quedaba ejecutado el gasto en el gobierno regional, pero no quedaba ejecutado el gasto real, concreto, del punto de vista del sector. Claro. Si podemos pasar. Bien. Este es el ejemplo del gobierno regional de Antofagasta. Yo quiero mostrarles, estimados diputados. Si puede encender el micrófono, por favor. Ahí sí. Quiero mostrarles este ejemplo que está tomado de las transferencias ejecutadas por el gobierno regional de Antofagasta desde el año 2014 hasta el año 2023. Si ustedes se pueden fijar, este supuesto mecanismo que se ha estado hablando mucho en prensa, es una situación que se ocupaba usualmente a través de la intendencia y se ocupaba a través de este mecanismo de las transferencias consolidables. O sea, de esa manera las antiguas intendencias mostraban eficiencia en el gasto, porque hacían transferencias de recursos a los servicios públicos, lo rebajaban de su gasto, lograban el 100% de ejecución, no se devolvían recursos a nivel central, porque eso también existía, y iban mostrando este nivel de eficiencia. En el caso de mi región, si ustedes se fijan, en el fondo no era inversión real. Entonces, si usted se fija, el año 2014, 15% de transferencias sobre el FNR, 2015 17%, 2016 30%, 2017 14,1%, 2018 33%. El año que se hizo más transferencias fue el año 2020, 58,5%, o sea, más del doble de la ejecución del gobierno regional de Antofagasta el año 2020 fue a través de transferencias. Ahora, abajo está el detalle, por lo menos en la región de Antofagasta, respecto de las transferencias, hacia dónde fueron, si fueron hacia lo público o hacia lo privado, y por lo menos en la región de Antofagasta siempre ha primado la transferencia hacia el sector público.
¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora, lo que nosotros queríamos plantearles a ustedes, estimados diputados y diputadas, es que cada año van cambiando en el fondo la visualización del presupuesto conforme se establecen distintos proyectos de ley presupuestaria. El año 2021, la ley de presupuesto incluía a los gobiernos regionales en la partida 05 del Ministerio del Interior y Seguridad. Los presupuestos de los gobiernos regionales eran aprobados por el presidente de la República y por el Parlamento, y había una fuerte dependencia de los gobiernos regionales respecto a la subdere. El año 2022, la ley de presupuesto del año 2022 intentó innovar esto, agrupando todos los gobiernos regionales en un solo capítulo, reuniendo allí los programas de funcionamiento y de inversión, pero manteniéndolos dentro de la partida 05 del Ministerio de Interior. Y este año, el año 2022, ocurren dos situaciones. Por un lado, se terminan las transferencias consolidables, por eso es que hubo aumento de las transferencias hacia el sector, el tercer sector, el sector privado, pero además la apertura de las partidas presupuestarias fue hacia fines de marzo y abril. O sea, el año 2022 ocurrió una anomalía en donde los primeros 4 meses del año no hubo inversiones y no hubo mayor gasto. Por eso es que se cuestiona tanto que gran parte de la inversión haya sido en noviembre y en diciembre, porque partimos con un trimestre menos los gobiernos regionales el año 2022. Y además no se podía trabajar tanto con los servicios públicos. Entonces, esas fueron las diferencias que ocurrieron en el año 2022 y que fueron corregidas por la ley de presupuesto que ustedes visualizaron el año pasado respecto de este año. O sea, este año se genera una nueva partida, la partida 31 de los gobiernos regionales, con la intención de reflejar la autonomía que tienen respecto del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Pero hay que rendir cuenta a ustedes trimestralmente respecto del uso de las partidas. Y ahí nosotros, por lo menos la región de Antofagasta, ha estado haciendo informes trimestrales de ejecución de gastos durante este año. Por tanto, yo tomo como presidente de Agorechi la indicación que hacen ustedes de los informes que no han recibido. Estamos haciendo ahora un catastro dentro de todos los gobiernos regionales para ver en qué estado está, porque había obligación de generar rendiciones de cuentas trimestrales respecto a las partidas. Y en ese sentido, por lo menos nosotros hemos ido entregando toda la información que se ha hecho. También plantear que se tenía que validar, por tanto, del Consejo Regional el marco normativo presupuestario del año. Y esto se hace todos los años. Los gobernadores presentan un marco presupuestario anual que es validado por el Consejo Regional y este pasa a revisión de la Dirección de Presupuesto y también de la Contraloría para poder ejecutar estas partidas. Entonces, en ese sentido, hay una mejora del año 2023 respecto de lo que ocurría el año 2022. Si podemos pasar a lo siguiente. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió con la normativa incorporada del 2023? Bueno, estos son datos que presentó el Ministerio de Hacienda. Nosotros el año 2022, como les dijimos recién, perdimos un trimestre de ejecución. A agosto del año 2022 nosotros estábamos alrededor del 20% de ejecución presupuestaria, que finalmente se completa en los meses de noviembre y diciembre. Pero si ustedes se fijan, este año la ejecución presupuestaria está bordeando, por lo menos en el caso de mi región, el 60%, en Magallanes entiendo que está en el 70% y también en Aysén, 67%. O sea, se ha notado una mejor ejecución presupuestaria y también se ha notado que ha habido una baja en la asignación hacia instituciones del tercer sector. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora bien, yo creo que a todos nos interesa que los recursos se utilicen bien. Y algo que todos tenemos en mente, y ahí Agorechi va a estar de acuerdo con las medidas normativas que ustedes pongan para que el uso de los recursos sea lo mejor posible. Esto es un ejemplo del gobierno regional de Antofagasta, pero se puede pedir la misma información a los distintos gobiernos regionales y se van a dar cuenta. En temas de seguridad, nosotros hemos invertido 28.000 millones de pesos. En lo que va de este año, en Antofagasta hemos invertido más de 9.000 millones de pesos. Cuando uno suma los aportes que los gobiernos regionales han hecho al país en temas de seguridad, son más de 300.000 millones de pesos, que van en compras de vehículos, actualización de cuarteles, que van en mejoras del funcionamiento de tanto de PDI como de Carabineros.
Cuando vemos los temas de salud, las implementaciones de la salud primaria van principalmente con financiamiento de los gobiernos regionales. Y de hecho se acelera a través de convenios de programación, también con vivienda, la implementación de obras sociales que apuntan directamente a mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas que viven en regiones. En tema de educación, nosotros hacemos planes de conservación y de mejora de los establecimientos educacionales. Y cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha sido esta emergencia que están viviendo en el sur, gran parte de la acción de emergencia parte por financiamiento de los gobiernos regionales. Entonces, en ese sentido, el año 2022, por lo menos el gobierno regional de Antofagasta, el 88,5% de lo que se invirtió fue en temas de seguridad, salud, educación y vivienda. Y hoy en día el 35% está siendo ejecutado en esos ámbitos. Si podemos pasar a la siguiente. Eso a modo de ejemplo, pero es posible entregarle la información de todos los gobiernos regionales. Ahora bien, a lo que nos convoca ya esta situación que ha generado harto escándalo y que sin duda que nos preocupa a nosotros y que nos gustaría poder lograr la mayor claridad posible. El objeto, el gobierno regional es la administración superior de una región y tiene por objeto el desarrollo cultural, social y económico de la región, ¿ya? Y en tal sentido, lo que se requiere es cómo podemos potenciar la labor de los gobiernos regionales para ir cumpliendo estas misiones de mayor inversión. Ahora, nosotros trabajamos con las instituciones del mundo académico. Gran parte de las transferencias que se hacen al tercer sector van transferencias hacia universidades, ¿ya? También hacia la sociedad civil organizada, en lo que nosotros llamamos el tercer sector, con el fin de resolver de manera más eficiente las necesidades de las personas. Yo aquí quisiera, honorables diputados, plantear las realidades que muchas veces se viven en regiones que no se distinguen en la capital. En mi región, una solución habitacional demora 11 años, desde el momento que una persona recibe el subsidio hasta que recibe la vivienda. Por eso es que hacemos nosotros convenio de programación con vivienda. Hay un hospital en Taltal que está esperando más de 11 años en poder construirse, porque la pertinencia está acá en el Servicio de Salud a nivel central. Los temas de colegio, las pertinencias estructurales, arquitectónicas están en el nivel central. Por tanto, hay muchas de las acciones que nosotros vamos haciendo que van acelerando los procesos, y cuando hablamos de descentralización, de lo que estamos hablando en el fondo es de cómo llegamos con beneficio a las personas. ¿Podemos seguir avanzando? Nosotros valoramos la alianza público-privada, principalmente porque ahí es posible, cuando hay fundaciones que tienen expertise y que tienen experiencia acreditada en la actuación. Y nosotros nos gustaría valorar esa situación. O sea, por esa vía nosotros podemos llegar donde el Estado, los ministerios, los servicios públicos muchas veces no llegan. Rechazamos y condenamos enérgicamente los casos de abusos que han ocurrido a partir de algunas fundaciones que no han cumplido con esta normativa y con esta visión de tener la experiencia, de tener la antigüedad o de tener el objeto pertinente para poder ejecutar proyectos que sean adecuados. Sin embargo, esa situación que no sobrepasa el 3% de las inversiones está generando un daño tremendo sobre el otro 97% de lo que hacen los gobiernos regionales. Y ahí nos parece que hay que plantear enérgicamente la condena a esto, pero no podemos frenar el proceso descentralizador por la actuación de un grupo pequeño de fundaciones que vieron una debilidad en la estructura para poder actuar. Pasamos a la siguiente. En tal sentido, nosotros estamos comprometidos con todas aquellas indicaciones que ustedes ven en temas de mayor probidad y transparencia. Nos parece que nosotros tenemos muchos controles que vamos pasando. Nuestra administración están sujetas a auditorías internas y externas. Nosotros, gran parte de las transferencias van por toma de razón de Contraloría y gran parte de estas transferencias van ejecutadas vía convenio. Por tanto, sí es posible hacer el seguimiento de los dineros y sí es posible establecer la devolución de los recursos cuando están mal ejecutados. También está el Consejo Regional que sí va fiscalizando las acciones de los distintos presupuestos. La Dirección de Presupuestos también revisa los actos del GORE y también existen sistemas de control interno en los distintos gobiernos regionales. Ahora, ¿hay debilidades dentro de los gobiernos regionales? Sí.
precisamente en la cantidad de funcionarios de las unidades de control que existen de los gobiernos regionales, existen ese tipo de debilidades. Ahora bien, por lo mismo, nosotros hemos hecho algunas propuestas que tienen que ver con imponer mayores regulaciones e imponer mayores controles de rendición de cuentas a los distintos gobiernos regionales, y eso es lo que está en la Ley de Financiamiento Regional, Descentralización Fiscal y Responsabilidad Fiscal, que actualmente está en tramitación acá en el Congreso. Ahora bien, nosotros no estamos legislando, esas son propuestas y esperamos que la discusión que se haga acá en la Cámara de Diputados apunte precisamente a establecer los criterios de actuación. Nosotros hacemos sugerencias que aumentan las normativas de controles dentro de cada una de las regiones. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos visto como riesgos de actuación y que quizás habilitaron lo que pasara con estas pocas fundaciones? La normativa que regula las transferencias de los gobiernos regionales es una normativa que está fragmentada. Nosotros vemos que existen algunas fundaciones sin fines de lucro que no tienen capacidad ni experiencia para poder ejecutar los programas que se le están adjudicando. Y plantear claramente que esta situación que ocurrió con los convenios empezó en un servicio centralizado y que de allí, en el fondo, empezó todo este cuestionamiento hacia las instituciones. Hay registros desactualizados y sin información para la toma de decisiones. Es posible que nosotros en Antofagasta tomemos convenio con una organización y no sepamos del nivel de rendición de gastos de esa misma fundación en otro gobierno regional. Y eso ocurre así. O sea, no existe un sistema en línea que permita mantener registro de todas las fundaciones. Hay insuficiente sistema de control interno y no hay claridad respecto del trabajo de las fundaciones en términos de cuál es el beneficiario final que recibe o que licita, por ejemplo, los proyectos que las fundaciones son adjudicadas. Vamos a ir trabajando cada uno de estos riesgos y con algunas sugerencias que nosotros planteamos. Vamos a la siguiente. Cuando nosotros vemos, hablamos de normativa fragmentada, es que nosotros creemos que se debiera dictar una normativa general, permanente, coherente con los requisitos y procedimientos claros, entre ellos factores de experiencia, antigüedad, ojalá 2 años como mínimos de antigüedad, amplitud del giro, pero también del objeto de la fundación. Muchas veces se habla de las fundaciones que no tienen el giro para poder ejecutar un proyecto, y la verdad es que el giro tiene que ver con elementos más bien tributarios. Lo que se tiene que revisar es el objeto de la fundación y si este objeto corresponde o no a las tareas que se tienen que hacer. Ahora, nosotros creemos que para poder asignar recursos, por lo menos el cambio de giro y de objeto debiera ser por lo menos con 1 año de antigüedad, y no previo a la asignación de los recursos o después de la asignación de los recursos. También se debiera establecer cuál es el tipo de garantía para establecer, por ejemplo, el seguimiento de los recursos. Creemos que se hace necesario establecer cuentas corrientes individuales cuando se entregan los proyectos, para que a través de esas cuentas individuales podamos ver, en el fondo, el manejo presupuestario de la fundación, y también establecer claramente la exigencia de acceder a las cartolas de las citadas cuentas por parte del organismo que asigna los recursos. Esto es algo que no aparece en ninguna normativa. Debiera existir una normativa que estableciera esa forma de establecer limitancias a cada una de las fundaciones o instituciones que reciben recursos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las instituciones que no tienen capacidad y no tienen experiencia para poder actuar? Debiera existir un ranking de organizaciones como una suerte de FECU social que incluya la experiencia, los balances, las memorias, la actualización de directorios, la exigencia de transparencia activa. Establecer un catálogo de conflictos de interés entre quienes asignan recursos y quienes los reciben. Establecer la relación de las fundaciones con sus proveedores. No puede ser que los proveedores de las fundaciones sean los mismos integrantes de la fundación. Y se debiera incorporar sanciones efectivas ante el incumplimiento y entrega de información incompleta o falsa. Ahora, todo esto es posible hacerlo online. Existe un catálogo de proveedores del Estado, pero ese catálogo es un catálogo que es insuficiente, que no está actualizado. Hoy en día es posible tener la información tanto de impuestos internos, del registro civil, incluso para conflictos de intereses del CERVEL, para poder establecer una regulación online de proveedores del Estado. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y acá ponemos un ejemplo. O sea,
El registro central de colaboradores del Estado, que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda actualizarlo, es un registro que está desactualizado. Ustedes tienen allí, por ejemplo, el gobierno regional de Santiago, quien debiera aparecer es el gobernador Orrego, y aparece don Luis Felipe Guevara, y en el caso de Antofagasta debiera aparecer mi nombre y aparece Constanza Pérez, que son personas que ocuparon la intendencia hace bastante años. Y ese registro no se ha actualizado, y por eso creemos que debiéramos avanzar hacia un sistema online. Porque en el fondo debiera haber una forma de las instituciones que entregamos recursos y que hacemos transferencias, de poder en el fondo correlacionar los datos de si hay conflicto de interés o no respecto a sus dueños. ¿Podemos avanzar? Ahora, por eso es que nosotros creemos que se hace necesario un registro único interoperable entre los distintos sistemas del Estado, entre el registro civil, Contraloría General de la República, de transparencia, los registros de ley, Hacienda y Subdere, y también el Tribunal Calificador de Elecciones. Debiera haber una actualización automática de las autoridades gubernamentales y electas. Eso se puede hacer a través de CERVEL en línea. Actualización automática de directoria, administración de organizaciones, debiera estar a través del registro civil, que tiene que mantener actualizados esos datos. Las inhabilidades y sanciones por información desactualizada, establecimiento de información sobre recursos otorgados y recibidos por cada institución. La experiencia y la antigüedad debiera estar normada y debiera ser algo que todos pudiéramos acceder y visualizar. La rendición de cuentas en el sistema desde un sistema de transparencia activa e información sobre rendiciones observadas o rechazadas. Nosotros, los gobiernos regionales, debiéramos tener la obligación, cada vez que rechazamos la ejecución de un gasto, de informar a este sistema público para alertar a los distintos servicios públicos de lo que está ocurriendo. Y ahí nosotros estamos dispuestos a ir generando esto. Ahora bien, ¿cómo establecemos sistemas de control? Este es un estudio que se hizo el año 2016 respecto de cómo se logra la mayor detección de fraude en los servicios públicos. Cuando se establecen auditorías externas, en realidad el monto es menor. En el fondo, solamente 4 mecanismos permiten detectar fraude. En el caso de auditoría interna, 17. Pero si ustedes se fijan, cuando hay denuncias, es posible establecer con mayor rigurosidad quién está cometiendo fraude o quién está generando algún ilícito con fondos públicos. Por lo tanto, nosotros proponemos que debiéramos mejorar los sistemas de denuncia dentro de las normativas. ¿Podemos avanzar? Y aquí debiéramos fortalecer la labor de los distintos sistemas de control internos que tienen los gobiernos regionales. De los 16 gobiernos regionales, hay 9 que tienen sus sistemas de control actualizados y están funcionando, pero con una muy baja dotación. En el caso de mi región, tengo solamente 2 funcionarios. En la región que más tiene funcionarios para el sistema de controles son 5 funcionarios. Y hay regiones que no tienen funcionarios porque están todavía en proceso de concursabilidad la instalación de los sistemas de control. Debieran destinarse recursos para potenciar el sistema de control interno y también de la división de inversiones de los gobiernos regionales, que es la que va haciendo seguimiento de los pagos y de las inversiones dentro de los distintos gobiernos regionales. Y para eso debieran existir canales de denuncia adecuados. Puede ser desde los gobiernos regionales o desde distintos sistemas. Adelante. Un cuarto riesgo y un cuarto problema que tenemos es temas de transparencia respecto de las fundaciones y el beneficiario final, que es lo que ha generado mayor escándalo en la opinión pública actualmente. Nosotros vemos que uno de los mayores riesgos es organismos sin fines de lucro que obtienen recursos públicos y que después subcontratan empresas en las cuales ellos mismos participan. Entonces, tal como sostiene Espacio Público, nosotros creemos que se debe establecer la obligación de transparentar la información sobre los beneficiarios finales de las instituciones privadas que reciben fondos públicos. Así se reducen las posibilidades de conflictos de intereses, ¿ya? Por ejemplo, contratar por corporaciones y fundaciones empresas relacionadas con directores o administradores de aquellas. Y también analizar provisiones similares a las aplicables en el sector público. Nos parece que hay bastante normativa en el servicio público respecto de la asignación de recursos que pueden ser perfectamente aplicables al caso del tercer sector. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y también nos parece, los gobiernos regionales, algunos gobiernos regionales también tienen corporaciones regionales por la ley 19.175
Y ahí a nosotros nos parece que en la Ley de Financiamiento Regional de Descentralización Fiscal y Responsabilidad Fiscal Regional, nosotros planteamos que se deberá sustituir el hecho de que estas corporaciones no rindan cuentas como lo hacen los servicios públicos. Nosotros creemos que debiera agregarse ese párrafo que indique que estas corporaciones, las corporaciones regionales, deberán dar cuenta pública anual de su gestión, mantener publicado su estado financiero en su respectiva página web y quedarán sometidas a la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública en todo aquello que le fuera aplicable. También creemos que mediante resolución del Ministerio de Hacienda se establecerán los procedimientos y requisitos necesarios para decretar las respectivas transferencias del aporte anual de los gobiernos regionales a las corporaciones o fundaciones. De esta manera nosotros creemos que podríamos avanzar en un nivel de mayor exigencia y transparencia para las corporaciones regionales. ¿Y podemos ir a la siguiente? Y en tal sentido, nosotros creemos que la Contraloría General de la República debiera poder fiscalizar estas corporaciones, ¿ya? Y que los resultados de dichas fiscalizaciones debieran ser publicados en la respectiva página y debieran estar sometidos a la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública en todos aquellos ámbitos que le fueran aplicables. De esta manera ponemos más regulaciones y mayores controles a la forma de actuar de las corporaciones regionales. ¿Podemos pasar al siguiente? En conclusión, honorables diputados y diputadas, nosotros estamos de acuerdo, como Agorechi, en que hay que establecer mayores niveles de control y de transparencia a la ejecución de las transferencias dentro de los gobiernos regionales. Nos parece que es del todo lógico la molestia que causa en muchos el enterarse de estos casos aislados que han ido ocurriendo. Compartimos esa molestia porque lo que ha ido ocurriendo en las regiones es que, a propósito de lo que han hecho algunas pocas instituciones, se ha ido dañando la fe pública de los gobiernos regionales en general y se ha ido inmovilizando la posibilidad de acción de los gobiernos regionales. Y esto está afectando a la ciudadanía, esto está afectando a los beneficiarios que son precisamente los que habitan las distintas regiones. Por eso es que creemos que debiera haber mayor rigurosidad en el tratamiento de los recursos públicos por parte de los gobiernos regionales. Parte de eso está en esta propuesta de proyecto de financiamiento de los gobiernos regionales. También creemos que debiera avanzarse en todos los proyectos legislativos de ley de compras públicas y ley de transparencia y en la modificación de la ley de registro de colaboradores, que es la 19.862. De esta manera puede haber mayor regulación respecto del quehacer que nosotros vamos haciendo. Adelante, por favor. Entiendo que esa es la última. Muchas gracias por la presentación. Vamos a abrir entonces las preguntas a los parlamentarios. Diputado Romero. Gracias, presidenta. Saludar aquí a los gobernadores presentes. Yo quisiera tengo varias preguntas, pero voy a tratar de resumir las que más pueda. Primero yo quisiera saber si ustedes participaron en la elaboración de este proyecto y de haber sido así, ¿en qué se basaron? ¿En cuál proyecto, Estamos diputado? conversando de regiones más fuertes, ¿no? Es que en realidad el motivo es contingencia, pero se refiere a regiones más fuertes. Sí, Ya, perfecto. por eso. Es que eso quería preguntarle, el proyecto, disculpe, regiones más fuertes, ¿ya? Y básicamente decir, en relación a esto, que nos llama la atención, digamos, con lo que ha pasado últimamente, es si ustedes consideraron en algún minuto dentro de esa normativa la posibilidad de endeudamiento de los gobiernos regionales, que está dentro de esas facultades. Básicamente, preguntarles también, en el fondo, yo tengo una duda muy, muy importante respecto a ese punto, porque en general, ¿cómo creen ustedes que se deberían desarrollar algunas competencias también que se le están entregando a los gobiernos regionales relacionadas con la administración de los bienes nacionales de uso público, incluido el subsuelo, que es una muy parecida a la que tienen las municipalidades? Y en ese sentido, ¿ustedes advierten hay algún conflicto de normativa, un conflicto, una contienda de competencia? Eso básicamente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Mellado. Vamos a juntar las preguntas y así ustedes pueden contestar después.
Perfecto. Gracias, Diputado presidente. Mellado. Gracias, presidente. La verdad, tengo consideraciones y preguntas a la vez. A ver, lo que más llama la atención, bueno, si ustedes colocan todos estos riesgos que tienen ustedes, son 5 riesgos que ustedes mismos lo ven, es muy difícil para nosotros aprobar la ley de rentas regionales con estos riesgos que están aquí. Difícil que la hayamos a aprobar, ¿no? Pero dado estos riesgos, yo quiero partir de lo macro a lo micro. Y lo macro significa que me imagino que ustedes tienen un plan por la cual salieron electos todos los gobernadores de Chile. Pero esto quiero hacer con mi región, ¿cierto? Y como dijeron, esto quiero hacer con mi región, después tienen que haber bajadas, programas, ¿cierto? Y objetivos. Pero a poco andar nos hemos dado cuenta que bajo 7.000 UF la cosa es a dedo. Y da lo mismo la pintada de fachada en su región a un tipo que costaba no sé cuánto el metro cuadrado, digamos, que eso es poco vendible. La lencería en Concepción, poco vendible. O sea, ahí hay un tema, digamos, que es quién evalúa los proyectos sobre lo que ustedes, ¿cierto?, dijeron que iban a hacer por la región. ¿Ya? Tiene que haber concordancia con los proyectos regionales que se aprueban. Porque no puede ser, ¿cierto?, que a la gente que trabaja con ustedes, un jefe de gabinete, como sucedió en Concepción, con otro, el gobernador, administrador regional, digamos, que se mandaban solos, parece, según el gobernador. Uno tiene que ver la justicia este tema. Pero ahí, a todas luces, el gobernador queda desnudo, digamos. Porque si su gente, ¿ya?, no lo protege y no está de acuerdo con el programa que hizo el gobernador para salir electo, entonces estamos en el peor de los mundos. Porque ahí agarra a cualquiera, digamos. Y eso es el punto que es muy peligroso para la fe pública. Entonces, ¿quiénes toman las decisiones? Yo creo que no debería haber de 7.000 UF para abajo y 7.000 UF para arriba. Es más, habían de 1.200 millones, como sucedió en Los Lagos, parcelado. Se saltaba la ley completa. Pero resulta que acá tenemos que colocar en el presupuesto de que no sean más... O sea, todo tiene que pasar por Contraloría, quedar claro. Y la persona, aquí ustedes están diciendo, una persona con registro desactualizado, con transparencia de beneficiario final, pero por favor, en el 2%, cuando una junta de vecinos postula a algo para poder tener algo del 2%, tiene que presentar los papeles de quiénes son ellos, ¿cierto? ¿Cuál es el RUT, la personalidad jurídica? Y si no, se lo echan para atrás. Pero en las asignaciones directas da lo mismo. En el sur le pasaron la plata y no estaba firmado el convenio. Entonces, perdóneme, el tema pasa, digamos, por una displicencia de tales platas, son plata de todos los chilenos, da lo mismo. Es un tema que hay que cuidar, digamos. Entonces, yo creo que cada una de las instituciones que hacen negocio, entre son particulares que hacen negocios con el Estado, tienen que ser igual que los PEP, igual que nosotros. Colocar todo lo que son, quiénes son su familia. Cuando ya alguien quiere tiene que colocar la familia, quiénes son la familia, quiénes son la comunidad, va a ser mucho más difícil, digamos, que puedan entrar en Dios. Y hacerlo a nivel nacional con todos los gobernadores regionales, completos, digamos. Las transferencias no pueden ser 100% al inicio. No, imposible. No. O sea, sí, sucedió. O sea, sucedieron varios en todo el país. Y todavía no se han visto todas. Las que aparecieron, las que fueron denunciadas, pero no sé cuántas más hay todavía que se han traspasado directa bajo 7.000. Sobre la escala de proyectos, yo difiero, digamos, del año. Yo preferiría, porque si esto va a ser igual cuando alguien sale de la universidad nuevo y dice, no te contrato porque no tiene experiencia. No, a lo mejor que cumplan un año, pero como máximo que tengan hasta 30, 40 o 50 millones de pesos que puedan destinarse en un proyecto que sea concordante con con lo que quiere hacer el gobernador y el gobierno regional en su conjunto. El segundo año subirá a 100, el tercer año subirá igual que el MOP, ¿ya? Empresa chica para proyectos chicos y lo van subiendo, pero tiene que generar experiencia, pero también confianza de que efectivamente va a cumplir lo que está haciendo. No cerramos la puerta a los nuevos. Sino no por 5, 7 o 10 tránfugas, digamos, vamos a cerrar la puerta a que puedan haber personas que puedan hacerlo bien, ¿ya? Pero también tiene que haber una escala, tiene que ir aprendiendo y tiene que haber una confianza sobre este tema. Sobre la insuficiencia del control interno, eso me preocupa muchísimo. Eso sí que, por eso yo digo que
la ley de rentas regionales no está madura para aprobarla hoy día, porque efectivamente entre 0 y 5 para millonarios proyectos, porque aquí vemos en su región son 100.000, creo, millones, en mi región son 150.000 millones el presupuesto, y la verdad si hay 4 o 5 mirando, no, porque tampoco los cores están ejerciendo la labor de fiscalización como corresponde, se ha visto. Entonces, aquí hay un tema también de fiscalización inmediata, como dice el Contralor. La primera es del servicio, ¿cierto? Después una fiscalización externa. Y tercero es la Contraloría. Pero la Contraloría también ha bailado más o menos en este cuento. Entonces, yo creo que aquí hace falta un mea culpa también de los gobernadores, donde la elección de su gente, ¿ya? Tiene que ser un tema más de su gente de confianza. Tiene que ser un poco más férrea, ¿cierto? Y un blanqueo completo de sus amistades. Segundo, las personas que van a hacer negocios con los gobiernos regionales o van a hacer transferencias, tiene que pasar lo mismo que con una junta de vecinos, con un comité de seguridad, el mismo blanqueo que tiene que ser el tema, y tienen que ser PEP, cosa que puedan verse sus movimientos de cuentas corrientes y todo. Yo creo que tiene futuro el tema. Yo creo que con los terremotos se puede reconstruir, digamos, y estamos en un terremoto grado 9, digamos, entonces se puede reconstruir, pero ¿sabe qué? Creo que en el tema de insuficiencia del sistema de control interno hay que darle mucha vuelta, porque ahí es donde está el tema principal de la fe pública que hay que recomponer. No solo en los sistemas públicos de los ministerios, las jefaturas de servicio y todo eso, sino que también en los gobiernos regionales de ustedes. Gracias, presidente. Vamos a responder porque se hicieron muchas preguntas. Estábamos juntando, mire, quedan la diputada Roja, ya, quedan un buen grupito. Es que vamos de a par, no sé si le parece, presidente. Ya, vamos ¿Sí? entonces de a par y de ahí seguimos juntando las otras. A ver, los gobernadores y gobernadoras son los únicos representantes electos que por obligación tienen que presentar para postularse un plan de gobierno. Y de hecho así lo establece la ley y nos parece bien que se hace. Es más, el criterio de evaluación de los gobiernos regionales debiera ser sobre la base del plan que se presentó a la ciudadanía y no sobre la base del nivel de gasto como se plantea usualmente. En tal sentido, cada uno de nosotros tiene que cumplir ese plan. Es más, o sea, cada uno de nosotros podría ser impugnado por cualquier ciudadano respecto al nivel de cumplimiento de ese plan de gobierno. Y en tal sentido, yo diría que sí hay sistemas de control, porque me parece que es un poco injusto que a partir de algunos casos tendamos a generalizar que esto ha ocurrido en todos los casos posibles. Usted hizo referencia al tema de las fachadas, que está en mi región. El primer cuestionamiento, honorable diputado, fue que no tenía el objeto, y nosotros demostramos que la letra C sí tenía el objeto. El segundo cuestionamiento fue que no tenía la expertise, y había un informe de Subdere que demostraba que sí tenía la expertise, 14 años en eso. El tercer cuestionamiento vino porque aparece la firma del señor Crispi, entonces dijeron que había un tráfico de influencia y una suerte de colusión que la puso un periodista entre yo y el señor Crispi para contratar esta fundación. Y nosotros presentamos un correo que este proyecto venía de la administración anterior, incluso del gabinete del presidente Piñera, en donde él pedía este proyecto y en donde la fundación aparece en la administración anterior. Pese a ello, hubo control de Contraloría, control de BIPRES, control de Subdere, control del Consejo Regional. Después empezaron a cuestionar el valor, y la verdad es que le puedo enviar a usted el rango de gasto, porque no es un proyecto de pintura de fachada. El proyecto tiene 4 objetivos distintos. Y se los puedo enviar toda la información, honorable diputado, porque me parece que hay que transparentar toda la información. Entonces, en ese sentido, se instaló esta idea de que había una catástrofe total. Sí, hay debilidades en los gobiernos regionales, ninguno lo duda. Y queremos mejorar la situación de los gobiernos regionales. Pero de ahí a decir que cuando hacemos esta transferencia a fundaciones no hay ninguna revisión, eso no es tan así. Por lo menos en mi región nosotros tenemos una unidad de preinversiones, que cada vez que llega un proyecto lo revisan analistas, funcionarios de carrera del gobierno regional. Y una vez sobre la base de ese análisis se hace la priorización y pasa por el Consejo Regional. Ahora, hay cosas que nosotros como gobiernos regionales podemos hacer que están más allá de la norma. Hay gobiernos regionales que sí pasan todos sus proyectos por el CORE.
y por lo menos nosotros en Antofagasta lo hicimos durante el año 2022 y ahora vamos a volver a retomar esa medida, porque nos parece una muy buena medida. ¿Ya? Hay mecanismos de control y seguimiento que uno también puede ir estableciendo dentro de los mismos procesos de los gobiernos regionales. Pero aquí hay una debilidad, y que es en el fondo la falta de dotación de los gobiernos regionales. Honorable diputado, compare las dotaciones de los municipios versus las dotaciones de los gobiernos regionales, con la cantidad de trabajo y la cantidad de inversiones que tienen los municipios versus los gobiernos regionales. Y la verdad es que no cuadra cómo hemos organizado el Estado. Quizás debiéramos avanzar hacia un sistema de plantas de los gobiernos regionales. Y que establezcan ustedes claramente cuántos funcionarios se requieren para sistemas de control. Quizás lo que podríamos hacer también, estimado diputado, es externalizar el análisis de los proyectos que ingresan a los gobiernos regionales. De hecho, hay gobiernos regionales que hacen eso, que externalizan todos los concursos y después pasan a votación del CORE una vez que hay un ente externo, autónomo, independiente del gobernador, independiente de los CORE, para que no se genere este clientelismo y que en el fondo se vote. O sea, nosotros estamos de acuerdo con esas medidas. Yo creo que hay que enfrentar este desafío y ver cómo fortalecemos la institucionalidad. Pero esta institucionalidad hay que fortalecerla y no hay que derribarla. Y nosotros hemos visto en algunos sectores esa intención de derribar la estructura de los gobiernos regionales. Y nos parece que eso es dañino para la ciudadanía. Porque finalmente, hoy en día se está planteando, por ejemplo, que hayan boletas de garantía en todos los traspasos. ¿Cómo le vamos a pedir una boleta de garantía a una junta de vecinos? ¿Cómo se la vamos a pedir a un club deportivo, a un club de ancianos? Hay cosas que nosotros tenemos que ser capaces, y quizás lo estamos conversando ahora, nosotros debiéramos quizás establecer niveles de transferencia. Hay algunas que son derechamente donaciones, cuando se le financian los pasajes para que un club deportivo vaya a competir a otra región. Hay otros que son sobre la base de programa, y ahí tiene que haber expertise para hacer ese programa. Hay otras que tienen que ver con grandes proyectos de servicios públicos, y que tienen que tener normado, y tenemos que meternos ahí en cómo generamos compras públicas que sean mucho mejor y mucho más eficientes. Pero todos esos son desafíos que tenemos que hacer en conjunto y que tenemos que fortalecer. Yo creo que eso. Respecto del proyecto de rentas regionales, de regiones más fuertes, hay todo un capítulo que habla sobre niveles de transparencia. Y cuando ustedes revisen ese proyecto de ley, se van a dar cuenta que existe incluso la figura de intervención del Ministerio de Hacienda sobre aquellos gobiernos regionales que no estén cumpliendo los niveles de transparencia básica. Yo no sé si hay algún otro organismo que proponga la posibilidad de una intervención del nivel central cuando no se está cumpliendo los niveles de transparencia básica. Entonces, hay varias normativas. Incluso es posible perder el cargo de gobernador si es que no se cumplen esas normativas de transparencia. Es súper riguroso, es súper exigente lo que aparece allí. Entonces, yo os invitaría a que pudieran revisar eso. Ahora, el tema de préstamos que está ahí en el proyecto de ley, Jorge, si tú pudieras plantear, ¿cuál es el sentido? Porque tampoco es préstamo con libre arbitrio de los gobiernos regionales. Muchas gracias, presidente, y también, presidente. Solamente mencionar, quiero retomar la ley de rentas, tiene 4 capítulos que a nosotros nos parecen, justamente esto fue presentado mucho antes del caso convenio, y aparte de la suficiencia en ingresos, la autonomía en el gasto, la solidaridad tipo fondo común entre regiones, y un capítulo entero. De hecho, el más contundente que se buscó justamente identificando estas falencias fue el tema de transparencia y prioridad, que es un capítulo completo en la ley de rentas regionales que le llamamos nosotros, o regiones más fuertes, como lo presentó el gobierno central. Y solamente en el ámbito del gasto hay controles que se hacen. Yo quiero mencionar que las instituciones con mayor control en la República, uno de los de mayor control son los gobiernos regionales. Son pocas las instituciones que tienen control interno, CORE, control externo, Contraloría, Cámara de Diputados, la Subdere y el Ministerio de Hacienda. Todos esos controles tiene el gobierno. Y quiero mencionar al respecto que en el ámbito de fundaciones, concuerdo, acá hay que recordar que
parte del tema de fundaciones, no los gobiernos regionales, quiero mencionarlo. Parte en el Ministerio de Vivienda, en una seremía, no parten los gobiernos regionales, después se identifica que hay casos puntuales que son absolutamente deleznables si se ha hecho el abuso que hemos conocido, y hay que extremar el cuidado, presidente, a través de suyo a los diputados. El tercer sector cumple un rol increíble en este país. No podemos reproducir el Estado o hipertrofiar el Estado para que cumpla labores como la Teletón, como la rehabilitación en el gobierno regional, como bomberos en todo el país, y recordar que en el ámbito de corrupción, las mayores corrupciones en el país no han sido en el tercer sector, han sido en el sector público y en el sector privado. Entonces, yo creo que crucificar al tercer sector por algunos sinvergüenza, yo creo que hay que extremar el cuidado y también el trabajo en conjunto que podemos hacer con el Estado. Solamente eso. Si le parece, vamos a seguir con las palabras de los diputados para alcanzar, porque nos queda media hora y de hecho tenemos otros invitados. Entonces vamos a juntar las otras preguntas y si les damos la palabra inmediatamente. Está el diputado Boris Barrera y luego la diputada Cid. Gracias, presidenta. Bueno, primero saludar a nuestros y nuestra invitada. Hace poco rato el diputado Mellado, a través de su intermedio, decía de que con todas las dificultades que habían hasta el momento en relación a la transparencia y todo eso, era difícil aprobar el proyecto que viene de renta regional y descentralización y responsabilidad fiscal, así se llama. Sin embargo, en la presentación de la asociación dicen de que se incluyen en este proyecto de ley medidas que van en beneficio de la transparencia, de la fiscalización y todo eso. Entonces, sin embargo, hay una deficiencia que veo y que también hacen notar ustedes, que tienen que ver con la auditoría interna. Una deficiencia que tal vez habría que mirarlo en este proyecto, porque de acuerdo también a lo que colocan ustedes ahí en la presentación, según estudios de la OCDE, dicen de que la auditoría interna es más efectiva para poder detectar estas malas prácticas. Entonces, sin considerar eso, que es como que es algo que tenemos que considerar para mejorar, el resto de las medidas que están en el proyecto de ley, ¿creen ustedes que es suficiente como para darnos tranquilidad, o a la ciudadanía en este caso, de que cosas como las que han sucedido con el gobierno regional de la Araucanía, me parece, y del Biobío, no se vuelvan a repetir? Esa es la pregunta, presidente. Diputada, sí. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los gobernadores que están presentes. Yo primero, bueno, el caso Polisi, que está muy conocido a nivel nacional, y otras cosas de fundaciones y transferencias de los gobiernos regionales, como bien decían, se partió en el Ministerio de Vivienda, Desarrollo Social, Cultura, y hoy día la prensa se ha abocado solamente al caso puntual de los gobiernos regionales, pero yo creo que los errores se cometieron en todas partes y eso hay que arreglarlo. Y estaba escuchando mucho al caballero Pech, que es el encargado del tema de transparencia, donde él decía que en el fondo nosotros no nos podemos abocar a la buena voluntad de las personas y al buen accionar de las personas, y por eso tenemos que generar los controles. Yo fui consejera regional y entiendo perfectamente que a una junta de vecinos decirle, sabe que por un traspaso de 2 millones de pesos déjeme una boleta de garantía, al final le sale mucho más caro entre el procedimiento y hacer el trámite. Pero sí creo que tenemos que mejorar el tema de los controles. Ya no sé cómo lo vamos a hacer, porque yo creo que hay que tener una buena discusión al respecto, pero creo que la voluntad está desde el Parlamento, desde los gobiernos regionales, de todas partes. En relación al proyecto de rentas regionales, yo he sido súper crítica, ¿ya? Porque es un proyecto que el nombre, hasta lo cambió el Ejecutivo, habla de rentas regionales, pero no les traspasa ni un beneficio adicional en términos de recursos. Se habla de a futuro ir traspasando tal vez algún tipo de bienes y que ellos puedan generar algo de ingresos. Y lo que me preocupa por sobremanera, y creo que eso fue en forma transversal, y me gustaría saber qué opinan los gobernadores por su intermedio, presidenta, es sobre la posibilidad se le estaría entregando a través de este proyecto, que ellos puedan endeudarse. Porque en estricto rigor los gobiernos regionales no generan ingresos. Los únicos recursos que tienen son los FNDR, que son transferencias desde nivel central a los gobiernos regionales.
Entonces a mí me preocupa mucho ese tema y quiero saber qué opinan al respecto de ello, porque sería en este proyecto, en términos de traspasar recursos, sería la única fórmula que se les estaría entregando a ellos. Obviamente las otras partes del proyecto, como ellos bien decían, de control y de restricciones en el gasto, hay que verlo. Pero a mí me preocupan esos dos temas y quiero saber qué opinan ellos. Gracias. Vamos a juntar las últimas para que después puedan explayarse con libertad. Diputado Naranjo. Gracias, presidenta. Yo creo que lamentablemente para los gobiernos regionales el momento político que tenemos que abordar la ley no es el más oportuno. Estamos legislando bajo sospecha. Y lo peor que puede ocurrir es que los parlamentarios tengamos que legislar bajo sospecha, porque no es que dudemos de todo, pero lamentablemente las informaciones que nos llegan nos dicen esto hay que irse con cuidado. Y no es porque no queramos descentralizar el país, sino que claramente, y ustedes mismos lo están reconociendo aquí, que no tienen personal para fiscalizar y para controlar. Entonces, si a mí me preguntan cuál sería la prioridad número uno, sería mejorar todo lo que es personal de las instituciones de ustedes, para que puedan cumplir bien su labor. Y uno percibe que en el proyecto propiamente tal no hay mucho de aquello, ¿ah? Donde cómo podemos mejorar los mecanismos internos de control de ustedes. Por otro lado, todo lo que es asignaciones directas, evidentemente que hay un consenso, yo creo que bastante amplio, de prácticamente no pasarles ni un peso para asignación directa. Porque, claro, la gente se va al otro extremo. ¿Ah? Se va al otro extremo. Incluso más, cuando escuchamos al Contralor la otra vez, dijo, mire, la experiencia nuestra es que a última hora los gobiernos regionales, cuando ya se está acabando el año, comienzan a meter plata como sea. Es lo que escuchamos y nos mostró cuadros donde parte importante eran asignaciones directas más que inversiones, porque había que gastarse la plata como diera lugar. Entonces, yo percibo que el escenario en el cual nos toca legislar esta materia es el más desfavorable para ustedes, lamentablemente. Y a lo mejor vamos a cometer injusticia en decisiones que tomemos, pero cuesta hoy día, de verdad, cuesta. Y yo creo que nos pasa a todos, independiente de nuestra posición política, de cómo entregar más recursos, más medios a los gobiernos regionales si no existen mecanismos internos de fiscalización. Incluso más, hay algunos que plantean que la Subdere debiera seguir cumpliendo un rol de fiscalización y de control de ustedes más que la DIPRES. Porque ella es la que conoce las regiones, ella es la que trabaja con las regiones, y parecería lo lógico que esa institucionalidad que tiene la Subdere, que está acostumbrada a trabajar con los gobiernos regionales, se mantenga. Más que pasa a ser la DIPRES la que cumple una labor que no ha sido su función nunca. No sé, pero hay toda una discusión ahí, cuál es la institución más adecuada que debiera estar encima de ustedes. Pero, estimados gobernadoras y gobernadores, no es el momento más oportuno para abordar este proyecto. Lamentablemente. Yo creo que es súper importante, súper necesario para el país, pero vamos a estar demasiado y nos vamos a ir al otro extremo, y eso es lo que temo yo. Y a lo mejor por eso que a lo mejor sería bueno dejar pasar un tiempo, que se tranquilicen las aguas, que se enfríen los espíritus y los ánimos, que se enfríen los espíritus y los ánimos, y de ahí abocarnos, porque yo creo que nos podemos ir a un extremo que puede ser absolutamente un drama para ustedes. Así que yo creo que la oportunidad no es el momento. Sí. Eso. Presidenta. El diputado Bianchi. Sí, gracias, presidenta. Saludar a la gobernadora, a los gobernadores que nos acompañan. Y yo quiero hacer una reflexión. La reflexión va en la línea de lo que por año nos costó avanzar efectivamente en poder tener estructuras regionales, gobiernos regionales, no que solo se administre, sino que se gobierne desde las regiones. Y por eso es que fui uno de los impulsores que por años llevó adelante la defensa de tener estas estructuras de las gobernadoras y los gobernadores. Yo comparto el juicio, presidenta, con respecto a la preocupación que generan las asignaciones directas, la necesidad de tener mejores controles, mayor fiscalización,
etcétera, etcétera, etcétera. Y las dudas que tenemos con respecto al proyecto de regiones más fuertes. Yo no sé si usted tiene el antecedente, Presidenta, si el gobierno ha puesto alguna urgencia a la discusión de este proyecto de regiones más fuertes. Esa es una primera consulta. Pero si no la ha puesto, efectivamente yo entiendo que lo que nosotros no podemos hacer es congelar el poder robustecer las estructuras de los gobiernos regionales. Yo soy de la teoría, efectivamente, de tener mayores discusiones con el Ejecutivo, darnos y establecer plazos, mejorar con la contribución que han hecho los gobernadores, lo que podemos hacer nosotros desde el Congreso, indicaciones, es decir, robustecer absolutamente toda esta estructura. Pero lo que no podemos hacer, Presidenta, bajo ningún punto de vista, es paralizar, detener la administración desde las regiones, detener el empoderamiento que tenemos que tener desde las estructuras de las regiones. Yo repudio absolutamente lo que ha pasado en las seremías, en los ministerios, lo que ha pasado en algunas gobernaciones regionales con los temas que ya son de público conocimiento, pero eso no puede ser y no puede bajo ningún punto de vista significar que nosotros, particularmente en la Comisión de Hacienda, paralicemos, congelemos la discusión del proyecto. Sí creo que tenemos que efectivamente llevar adelante un mejor trabajo, mejores propuestas, establecer, por ejemplo, yo tengo dudas con respecto al endeudamiento que se le va a permitir a las estructuras de los gobiernos regionales. ¿A qué plazo? ¿A cuántos años? En fin, por lo tanto, dudas tenemos, pero quiero dejar por lo menos la reflexión mía puesta en el sentido de que lo que no podemos hacer es obstaculizar el empoderamiento que hoy día nos demanda el país. Aquí no van a ser sancionados los gobernadores o la gobernadora. Aquí no va a ser un castigo para las gobernadoras o los consejos regionales. Aquí lo que frenamos es el desarrollo de un país completo desde las estructuras de la región. Y por eso es que tengo ahí la preocupación. Y una última pregunta con respecto al ARI, al anteproyecto regional de inversión. Lo que propone el gobierno en el nuevo proyecto de regiones más fuertes es, a su criterio, un avance significativo respecto al control de gastos regionales. ¿Existe un acompañamiento del gobierno en la elaboración, efectivamente, de este presupuesto? Esa es una primera pregunta. ¿Y cómo se construye hoy el presupuesto regional? Gracias, presidente. Gracias. Bueno, yo también tengo algunas consultas. Primero, respecto a... Bueno, lo que señalaba el diputado Naranjo, solamente me parece que esta es una oportunidad, de hecho, para poder avanzar en regularización, en transparencia, en probidad, y no encontrarnos con una ley de presupuesto que terminemos haciendo lo que conversamos al principio de la sesión, ¿cierto? Que si hay una voluntad de que no se considera que es suficiente transparencia, se recorten los gastos de todos los gobiernos regionales. O sea, es el peor de los mundos porque quien termina siendo perjudicado son quienes viven en las regiones. Entonces, creo que para prevenir esa situación es mejor que agudicemos los criterios en materia de transparencia, en materia de probidad, de control del gasto público ahora y utilicemos esta oportunidad para avanzar en ese sentido. Creo que ese debería ser nuestro enfoque y al contrario yo creo que para eso es mejor que avancemos antes de encontrarnos con la ley de presupuesto. Eso solamente como opinión. Mañana vamos a escuchar el Ejecutivo, en donde se va a plantear cómo retomamos este debate en particular, así que ahí podemos tener un acuerdo o llegar a un acuerdo de cuáles van a ser los tiempos legislativos de este proyecto de ley. Yo quería consultar sobre lo que sucedió con algunos gobiernos regionales. Quiero plantearlo en esos términos porque entiendo que no son todos, pero sí los casos han sido de mucha connotación pública, de debate, y que creo que esta es una oportunidad también para que como organización la asociación pueda tener también un pronunciamiento. Y creo que es una oportunidad válida que ustedes también puedan hacer la diferenciación, ¿cierto? Y ser tajante con quien no está gastando los recursos públicos en lo que corresponde. Porque hay gobiernos regionales, con lo que ya tenemos sobre la mesa información, que en realidad destinaron recursos a fundaciones que no tenían constatada suficiente experiencia, como lo vimos no solamente con la gobernación regional de Biobío, sino que también con la gobernación regional de la Araucanía, en donde inclusive el consejero regional de Republicanos reconoció
que esa fundación en particular no tenía la suficiente experiencia en la materia en la que se le entregó los recursos públicos. Entonces, yo quiero consultar sobre esos casos, la opinión que tiene la asociación, y también quizás hacerle una invitación, ¿cierto?, en la mejor voluntad, de que puedan tener un pronunciamiento fuerte como asociación, denunciando este tipo de situaciones, que creo que va a ser positivo a propósito de lo que tenemos que avanzar en la ley de rentas regionales y también en la ley de presupuesto. Quiero consultar respecto al tema de la fundación y la experiencia, ¿cierto?, a las que se le entregó estos recursos públicos. Yo, de lo que tengo constatado, al menos en términos de información pública, es que sucedió esto en la gobernación de Biobío, en la de la Araucanía, en la de los lagos, en donde ahí hay cuestionamiento respecto a la experiencia que tenían las fundaciones. No sé si desde la asociación tienen alguna información más respecto a estas contrataciones. Lo otro que me gustaría consultar, respecto a los traspasos directos que se dieron también en esta materia. Algunos mencionaban que, dado los requisitos que se establecían, estos traspasos directos no pasaban ni siquiera por aprobación de los consejos regionales. No sé si eso es una práctica habitual o es una práctica que utilizaron estas gobernaciones en particular. También de las que estoy comentando, estas tres en particular son las que yo tengo los datos de que se hizo sin autorización o aprobación por parte de los consejos regionales. Y ahí otro punto que me parece importante, que me gustaría saber la opinión de ustedes, que los consejos regionales también funcionen como contrapeso a la hora de generar este control de los gastos públicos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de traspasos directos, que por lo menos los consejos regionales tengan la posibilidad de generar una opinión, aprobación, revisión. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como asociación? Y lo otro, me gustaría también saber la opinión de ustedes respecto a las observaciones que realizó Contraloría, porque hizo un informe, también lo mencionaba el diputado, se invitó acá a distintas instancias, se mencionó que las observaciones eran a los convenios por ilegalidades. Me gustaría saber la opinión que tienen como asociación al respecto. Y lo último, bueno, acá en el Congreso se están llevando a cabo también procesos de fiscalización. Hay una comisión investigadora que está revisando el caso convenio. Creo que es importante que la asociación tenga participación en esto porque, por lo que decía, lo más importante acá es que demos cuenta a la fe pública, ¿cierto?, de que los gastos, que los recursos públicos se van a gastar bien. Y yo creo que eso es de interés de todos poder avanzar en esa materia. Así que muchas gracias. Si no hay más palabra o pregunta, le damos la palabra, sí. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los diputados y diputadas que se encuentran presentes en sala. Antes que todo, voy a referirme a algunas consultas. El tema de rentas voy a darle ahí el pase a Jorge. Pero quiero invitar los diputados y diputadas a una reflexión que es un poquito más profunda y, si me permiten, que tiene que ver con hablar de desarrollo. Chile es un país en extremo centralizado, ¿cierto? Y quienes somos de regiones, yo soy de la región de Aysén, y sobre todo las regiones extremas vivimos los males del centralismo. Y desde ahí también establecer que hoy día estamos frente al cuestionamiento de un mecanismo que finalmente, si uno se pone a hacer un análisis político más profundo, podría eventualmente hasta cuestionar nuestra Carta Magna, ¿cierto? El trabajo con el sector privado es algo que prioriza nuestra propia Constitución, que lo dice. La pega al Estado la va a hacer el privado, y cuando el privado no puede, ahí viene el Estado. Entonces, si aquí hay un tremendo cuestionamiento respecto del sector privado, ahí hay un tema que es de definición constitucional. O sea, si nosotros tuviésemos un Estado robusto, un Estado fuerte que pudiese hacer la pega, no necesitaríamos, por ejemplo, de los privados. Y yo entiendo su cuestionamiento y podemos discutirlo, no en este momento, reflexionar al respecto, porque creo que es lo que nos falta como país, poder dialogar. Efectivamente, miradas. ¿Por qué? Porque ustedes mismos ven ahí los datos. Un gobierno regional que administra 70.000 millones de pesos y que no tiene unidades de control, cuando se legisla, ¿por qué no se piensa en eso? Cuando ustedes plantean, por ejemplo, y yo quisiera hacer no me voy a salir del punto. Creo que lo importante y la invitación que quisiera hacerle a ustedes, porque este es un espacio tremendamente relevante para avanzar en esto, es entender e incorporar, o sea, hacerse parte de esto, de que el desarrollo de nuestro país va a venir de la mano del desarrollo de los territorios.
Chile no se va a desarrollar si nosotros seguimos con un foco centralista donde solo está la región metropolitana y lo que se alcanza a ver al lado. No lo vamos a hacer, usted lo sabe, usted es diputado de la Araucanía, yo viví 6 años allá. La ruralidad no llega al Estado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la posibilidad de crecer desde los territorios es lo que le ha dado a distintos países la oportunidad de avanzar en mayores niveles de desarrollo. Yo creo que en eso no podemos perdernos, y esto no es ideológico. Esto no es que si el papá Estado crece, sino que no es ideológico. Yo creo que lo que nos hace pésimo, y sobre todo en este contexto político, es creer que finalmente esto se enfrasca en un tema ideológico, porque aquí estamos hablando de algo que a todos quienes estamos en este espacio nos debe interesar, que es el desarrollo de nuestro país. Entonces, la invitación a que no miren con malos ojos los gobiernos regionales. La segunda invitación a que efectivamente podamos abrir espacio. Nosotros desde la asociación estamos absolutamente disponibles a conversar, a entregar toda la información. Es más, yo creo que ustedes ni siquiera debiesen conducir a cada gobierno regional. Hoy día tenemos una asociación de gobernadores, y si ustedes requieren información específica para garantizar que esta llegue, se puede conducir a través de nuestra asociación regional, a nuestra asociación nacional, para no tener esas dificultades. Nosotros les seguimos reportando cada 3 meses a ustedes. Ustedes tienen la información de los gobiernos regionales, porque está establecido que así tiene que ser y la tienen. Entonces, eso como por una parte, porque debemos avanzar en esto. Qué bueno que pasó esto, miren lo que estoy diciendo, porque creo, y qué bueno además que hoy día los medios de comunicación están tan sensibles con estos temas, porque finalmente si sumamos todo lo que hoy día pueda salir a la luz, no hace mella de situaciones con las cuales ni siquiera se ha sido capaz de actuar con esta vehemencia, donde triplican y cuadruplican el robo que se ha hecho al Estado. Entonces, qué bueno que hoy día se tome esto así y podamos elevar los mecanismos de control a lo máximo posible, porque no podemos permitir, sea donde sea, no podemos permitir actos de corrupción. Y en eso, ¿cuál es el problema? Tenemos que estar todos de acuerdo. No vamos a cuestionar para atrás si los altos mandos, los bajos mandos, no vamos a cuestionar eso. Pero aboquémonos a lo de hoy día, que es bueno. Entonces veamos en esto una oportunidad. Pero en eso creo que hay que ser súper preciso. Las famosas 7.000 UTM no es que no tengan ningún control. Todo acto del gobierno regional, diputado, pasan por Contraloría. Todos los actos de los gobiernos regionales pasan por Contraloría. Una cosa es que la ley establezca, porque es de ley, no es reglamentario, es la ley la ley orgánica constitucional de los gobiernos regionales establece. ¿Y por qué? Usted mencionaba que fue consejera. ¿Cuántas veces debe sesionar el pleno al mes? No, sesionar como sesiones plenarias, no trabajo de comisiones, resolutivas. 2, ya. 2. ¿Tenemos restricciones presupuestarias para que funcionen los gobiernos regionales o no, los consejos regionales o no? Los viáticos, ¿cierto? Ya, mira, entonces... pero solamente para ponerlo como ejemplo, porque tiene que ver con el control. Entonces, hay un tema presupuestario, porque si tú tienes restricciones para que un consejo regional funcione, no puedes retrasar el proceso de inversión pública porque no tienes plata para pagarle el viático a los consejeros. Las 7.000 UTM por eso quedaron establecidas, porque ese fue cuando el legislador, porque me tocó estar de cerca en el proceso de creación de la ley de gobiernos regionales, ese es el espíritu del legislador, es acelerar el proceso. ¿Por qué acudimos a privado? Y con esto voy a cerrar, pretendía ahondar un poco más, pero mira, imagínense, nosotros llevamos 3 años tratando de comprar ayudas técnicas a través de Senadis. Las ayudas técnicas han llegado cuando la gente ya se ha muerto, porque son servicios tan centralizados que si no entran en el sistema las compras públicas, que la compra grande, que no sé qué, el Estado convino con una empresa que no la voy a nombrar para no hacerle publicidad, que en mi región, en la mitad de la región, no tiene cobertura. Esos son los problemas del centralismo. Entonces, los gobiernos regionales son finalmente una oportunidad para que la política pública llegue al territorio. No está llegando. Entonces, hoy día, usted lo mencionó bien, son 3 regiones las que están cuestionadas. Hay un gobernador que está formalizado, el único de los 16, ¿cierto? Son 3 regiones las que tienen cuestionamiento. Nosotros tenemos más de 500 convenios suscritos, todos firmados, todos han pasado por Contraloría. Es falso que no hay control bajo las 7.000 UTM. Una cosa es que no requieran acuerdo CORE, otra cosa es que no sigan el procedimiento que sigue cualquier otro tipo de proceso al interior. Entonces, yo creo que igual hay que ser rigurosos con eso. Y yo creo que la invitación, y nosotros, en la ley de rentas regionales hay un capítulo completo que nosotros lo propusimos para mecanismos de control, porque los necesitamos. Y si ustedes hoy día quieren decir, ¿sabes qué? Avancemos en control, yo ¿saben qué les digo? En la ley de presupuesto del próximo año, en los presupuestos de funcionamiento de los gobiernos regionales, debiese incorporarse, porque tenemos plantas dadas por ley.
¿Y qué te dice la DIPRES cuando tú le dices, sabes que yo necesito tener una unidad de control fortalecida, necesito auditoría? ¿Qué te dice la DIPRES? Usted tiene sus 137 plantas y tengo un municipio al lado que tiene 380 funcionarios. Y yo para toda la región tengo que trabajar con 130 y no están creadas. Entonces ahí yo creo que hay una tremenda oportunidad de que podamos avanzar en esos temas. Nosotros súper disponibles a hacerlo. Elemental, sí. Gobernador. Muchas gracias. Le apago el micrófono. Ahí Ahí está. está. Yo creo que coincido con el diputado Naranjo que la ley de rentas probablemente tiene que tener un tiempo político y una discusión sin la premura, y me da la impresión que el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda está allanado al tema. De hecho, no entiendo que no está puesta urgencia en la ley. Se sabe que viene después va a ser una discusión posterior a la ley de presupuestos. Y yo creo que el punto y la contingencia que tenemos hoy día amerita concentrarse en la ley de presupuestos, probablemente en mirar las glosas y ver los puntos que tanto a ustedes como al gobierno central y a los gobiernos regionales les sirvan justamente para lo que es el escrutinio público en cuanto a los marcos de... Entonces, coincido con la oportunidad en el ámbito de la ley de renta. Solamente un detalle, la deuda, y aprovecho de saludar a mi diputado, don Carlos Bianchi, que también trabajamos estrechamente con él ha estado muy atento, un gran senador en su momento y hoy día diputado respaldando la descentralización. Y efectivamente yo creo que esta es una oportunidad para poner especialmente oficio en el rol de los gobiernos regionales. ¿Le hacen bien los gobiernos locales a la comunidad? Claro, el gobierno, la política más cercana a la gente son los municipios, que el diputado decía, ¿qué está pasando en los municipios? Todos sabemos, hoy día tenemos alcalde en la cárcel. Entonces, los municipios, los gobiernos regionales, hoy día el rol que cuentan, si ustedes, probablemente los que son diputados de regiones, saben lo que está significando para las comunidades el ejercicio más eficiente el rol de los gobiernos regionales. Y yo quiero insistir, aquí estamos, como dice el viejo dicho chileno, pagando justos por pecadores. Un poco lo que usted mencionaba. Lamentablemente, especialmente en el ejercicio presupuestario del año pasado, la historia de los traspasos al tercer sector rondaba alrededor del 4% histórico. Y lamentablemente se extendió en algunos gobiernos regionales, con el riesgo de eso, a cerca del 40%. Entonces, efectivamente, el riesgo en ese ámbito se multiplica. Eso se corrigió, y ustedes lo saben probablemente con el informe de DIPRES, que eso este año se corrigió significativamente. Y yo lo digo, lo sabe muy bien, particularmente el gobierno regional de Magallanes es obsesivo en el ámbito presupuestario. Nosotros el 22 tuvimos un 4% de traspaso al sector privado. Pero lo que yo lamento que ese 4% a mí me significa, por ejemplo, el centro de rehabilitación y me significa el voluntariado que está en el hospital. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, a mí me da, la verdad, las cosas vergüenza ajena, porque están pagando ellos probablemente el mal uso de, como digo, personas como Democracia Viva en el norte o otro, no me acuerdo el nombre de la construcción, que están pagando el pato por abuso de algunos, estamos todos pagando el pato. Así que, completo. En cuanto a lo que preguntaba el diputado Bianchi, el ARI se modificó significativamente los tiempos y hoy día tenemos divergencias mucho más pequeñas, acotadas, porque se adelantó la discusión del ARI y hoy día estamos con puntos bastante acotados y bastante cercanos a los presupuestos reales para el próximo año, tanto con los sectores como con el gobierno regional, con los gobiernos regionales. Así que, en general, el ejercicio presupuestario del 23 ha mejorado bastante lo que es el anteproyecto regional. Y solamente mencionar que en lo que usted decía, muy de acuerdo, yo creo que efectivamente los abusos, yo creo que en Chile no pagan el pato los que hacen abuso. Yo espero que no hayan clases de ética, espero que los que hayan sido sinvergüenza
vayan a la cárcel. Yo creo que estamos fallando, por más controles que pongamos. Ustedes saben que el que quiere engañar al Estado o quiere engañar al privado va a abusar si la culpa o la culpa alternativa es muy baja. Entonces yo creo que hay que ahí probablemente ser mucho más de acuerdo. Y solamente en lo que usted mencionaba, totalmente de acuerdo, el contrapeso de los consejos regionales probablemente es parte de lo que en la glosa tenemos que dejar explicitado. Vuelvo a insistir, lo decía muy bien la gobernadora, las 7.000 UTM, y voy con la pregunta que usted decía, la presentación del Contralor. Es complejo lo que voy a decir, pero yo creo que acá ha habido responsabilidades donde ha habido fallas en todos los niveles. ¿Mm? A mí me llama la atención, así como probablemente podemos tener divergencias internas con la presentación. Personalmente yo pienso que no me puedo justificar en falencias mías, entendiendo que mi rol es fiscalizar mi plata. Entonces, no puedo echarle la culpa ahora que no tengo funcionarios, pero entiendo que la Contraloría, particularmente en las 7.000 VTM, toma razón de estos ejercicios, permanentemente está haciendo fiscalizaciones preventivas. Entendí en la presentación del Contralor que también dijo que era imposible cubrir todo el ámbito del rol, pero la función principal de fiscalización en Chile está dada a la Contraloría Nacional de la República. Entonces, en general, entendiendo que probablemente tenemos que mejorar esas líneas, tanto internas como externas de control, no podemos delegar nuestras funciones principales, ni tampoco justificarlas en que no tenemos los controles necesarios. Solamente. Voy a pedir tiempo para prórroga para que se puedan terminar. Pero 5 minutos para que pueda terminar, ¿sí? Ya, acordado. Yo agradezco la instancia que hemos tenido acá de poder dialogar y de poder presentar los antecedentes que desde Agorechi nosotros tenemos. Nosotros como Agorechi no hacemos defensas corporativas, Presidenta. Creemos que las situaciones que han ocurrido con algunas fundaciones que han profitado de lo público se tienen que condenar. Y claramente han habido denuncias de distintos gobiernos regionales respecto de aquellas fundaciones que no han cumplido los objetos de los convenios. Yo recientemente, el día viernes, me querellé por el actuar de exfuncionarios del gobierno regional que permitieron la falsificación de una boleta de garantía. Y este actuar lo tenemos varios gobiernos regionales. O sea, nosotros tenemos que ser tajantes en impedir la corrupción, de todas las formas. Cuando entramos a la sala, diputado Mellado, si me lo permite, Presidenta, a través de lo suyo, yo noté la sensación de molestia por lo que está pasando acá. Y yo también la tengo, o sea, yo soy de Antofagasta. Y a mí me molesta lo que pasó con Democracia Viva. Me molesta enormemente porque nace de un círculo cercano de una diputada que puso a un Ceremi, a su pareja, que era de la fundación, y generaron todo un vínculo. Y que lamentablemente por esa situación se terminó irradiando y cuestionando todo lo que hicieron. Es más, o sea, el allanamiento al gobierno regional de Antofagasta fue por una denuncia de RD. RD denunció esa fundación que estaba en mi gobierno regional. No sé con qué afán lo hicieron. Por eso es que da rabia, da indignación lo que está ocurriendo. Pero permítanme plantear lo siguiente. Yo soy profesor de filosofía y trabajo como gobernador. Y una cosa que se tenía desde la perspectiva griega de la democracia era la búsqueda del arete, la búsqueda de la excelencia. Y los griegos planteaban que uno tiene que tener como virtudes la templanza, porque no podemos actuar por rabia. No podemos actuar movidos por la emocionalidad. De hecho, la ciudadanía no le gusta vernos peleando. La ciudadanía cuestiona cuando nosotros estamos constantemente en discusiones que no avanzan en llevar el beneficio final a la ciudadana. Tenemos que tener prudencia para evaluar bien las situaciones que están ocurriendo. Por eso yo le voy a entregar, diputado Mellado, todos los antecedentes que fueron cuestionados en mi gobierno regional. Y ahí se va a dar cuenta que una cosa es la verdad pública, porque los medios de comunicación lamentablemente no se están moviendo por la verdad, se están moviendo por el rating. Y es muy interesante para la opinión pública el mantener estas noticias, esto que está pasando en el Biobío, pero lo que no visualizan los medios es que le están haciendo un daño enorme a la descentralización, a las personas que viven en regiones. Lo que no se alcanza a visualizar es cómo se entrampa la capacidad de inversión.
y cómo se entrampa la capacidad de llegar con soluciones en salud, en educación, en vivienda. Tenemos que tener también, y aquí yo quisiera irme con esto, sentido de justicia. Yo les pido, diputados, que actuemos con sentido de justicia. Porque usted lo dijo, diputado Naranjo, a través de su intermedio, presidente. Es posible que actuemos de una manera injusta por la condición social que han levantado los medios respecto a esto. Medios que muchas veces un periodista se convierte no solamente en un investigador, se convierte en un juez, en un acusador y en el jurado, porque sanciona inmediatamente, sin analizar toda la información que hay. Y no podemos actuar de esa manera. Yo creo que todos nosotros estamos llamados a actuar con sentido de justicia. Y para eso nosotros vamos a estar dispuestos a entregar toda la información, de tal manera que la ley de presupuesto que se saque sea lo más justa posible para los territorios. ¿Tienen que haber controles? Ninguna duda. Estamos de acuerdo con eso. ¿Tienen que haber mayores regulaciones? Ninguna duda. ¿Pueden pasar todo por Consejo Regional? Bueno, eso lo discutirán ustedes a través de la ley de presupuesto. Pero hay ciertas condiciones básicas. Tienen que haber dotaciones. Tienen que haber regulaciones a las fundaciones. Tiene que haber controles normativos online respecto a cómo funcionan las fundaciones. Tiene que haber mayor supervisión de la Contraloría, que tiene que hacer su trabajo. Y en ese sentido nosotros vamos a estar dispuestos a apoyar esa labor. No nos puede ganar la rabia, no nos puede ganar la indignación, porque tenemos que actuar con sentido de justicia. Y yo sé que ustedes lo van a hacer así. Yo confío en el temple de ustedes y en la capacidad de ustedes de ser justos para analizar esta ley de presupuesto y de discutirla adecuadamente. Muchas gracias. Bueno, quedamos entonces a la espera del informe que nos puedan remitir. También el oficio lo realizamos formalmente, pero ahora con el compromiso de ustedes sería mejor para poder contar con toda la información. Sí, se lo mandamos a... Sí, nos llegó el suyo, pero nos falta el resto de los gobiernos regionales. Perfecto, sí, sí. Ok, ya, por haber... No vamos a poder, vamos a tener que reagendar, porque es que no me dieron tiempo y nos queda un minuto. Sí, pero lo sé, vamos a tener que reagendar para otra oportunidad, porque mañana tenemos la presentación del ministro sobre la ley. No, es que va a presentar las indicaciones que se estaban conversando en la mesa técnica, todo ese proceso. Yo no estoy de acuerdo al menos, porque o si no nos va a pasar que llegamos a la ley de presupuesto y que se va a rechazar la partida de gobiernos regionales. No me parece que esa es la forma. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.